Becky, quisiera que me platicaras un poquito de la historia, de tu historia. Bueno, mi historia tiene que ver mucho con la historia familiar. Mi tío abuelo fue periodista en Grodno y cuando llega a México funda Dishtime, la voz israelita, donde mi papá Abraham Rubinstein fue linotipista y más tarde, a la muerte de mi tío, fue redactor, o sea, director del periódico. Mi mamá cantaba en yiddish las operetas en la escuela. Mi hermano escribe en el periódico Excelsior. José Rubinstein tiene una columna. Mi hermana es una pintora bastante buena y una viajera mejor. Entonces, cuando está en México, pinta maravillosamente. Y o sea que mi familia es una familia relacionada al arte y al judaísmo, al Yiddishkeit. ¿Cuándo empezaste tú a escribir? Mira, de adolescente. No sabía de lo que yo estaba haciendo, pero mi primer poema se intituló Adelante, siempre adelante. Yo creo que ese es el leitmotiv de mi vida. Puedes caer, pero hay que levantarse y adelante. Y seguí escribiendo, me fui a Israel becada, obtuve la beca Wishneak y estuve 2 años y medio, estuve para maestra de hebreo. Trabajé como maestra, pero lo que hago ahora es traducir muchísimo poesía de mujeres israelíes como Michal Hirsch, Dalia Rabikovich y Ona Bolach. Entonces yo ahí escribía en hebreo. Entonces, tanto en español como en hebreo era yo nefasta. Me casé, tuve a mis niñas, me dio mis maravillosas niñas. Todo el mundo habla de sus niñas y dice que son maravillosas. Y me dio una depresión y el psiquiatra me dijo, oye, ¿por qué no entras a la universidad? Ahí te van a enseñar a escribir. Bueno, sí fue terapéutico, aprendí no a escribir, sino cómo escriben los demás. Yo creo que no hay que ser un escritor improvisado, hay que saber, hay que conocer. Cuando empecé a medio escribir mejor, ya después de la maestría. Pero tuve, la verdad, muchísima suerte, porque Perla Schwartz, que es una escritora, poeta, periodista de primera, que es amiga mía, me dijo, ¿sabes qué? Leí en el periódico que en el centro, en la calle de Hidalgo, se reúne un grupo de literatura infantil. Y entonces me llevó de la mano. Y luego ella me llevó de la mano a otro grupo de poetas, donde encontré a una gran amiga, que ahora somos amigas por más de 30 años, Marta Madrigal. Fui muy amiga de Norma Lorena Wanles, otra poeta que falleció. Y me fui formando poco a poco de la mano de Isabel Suárez de la Prida, una señora increíble. Fue mi mamá metafóricamente. Ella fue mi mamá en verso. Ella me enseñó a versificar. Yo versificaba, pero muy mal. Es como las señoras que hacen suéteres y no tienen ni idea, y de repente tienen 100 puntos y luego les quedan 20 y luego tienen 300. Entonces ella me enseñó a versificar, que no es cosa sencilla. Y Mireya Cueto, a la que quise muchísimo, que fue dramaturga, titiritera, incluso hoy día hay un festival de títeres en su nombre, fue mi mamá en prosa. Entonces hablábamos por teléfono y eran grandes cátedras sobre el Quijote, que es uno de los autores que más queremos. A ella le decían la Quijotita, porque hizo como un extracto para radio sobre el Quijote. Entonces poco a poco es como fui aprendiendo, y en el 88 pues también tuve mucha suerte porque me dieron el premio Juan de la Cabada, es el Premio Nacional de Cuento Infantil. Se llama Una niña en el país del Holocausto. Es de algún modo la historia de Dolly Bestandi, según ella dice, la sobreviviente más joven de Shoah. Ella es amiga mía desde hace muchísimos años. Cuando en plan de mamá se me ocurrió tomar no literatura, sino psicología infantil para poder ser mejor mamá. Entonces conocí a Dolly y me encantaba ir a su casa, una gran valevoste
y poco a poco la fui conociendo. Y un día que estuvimos en Veracruz en una excursión, llegó tarde, y entonces si no duerme bien o qué pasa. Entonces le dije en yiddish, es mein Kind. Yo le podría haber dicho, come, come mi niña. Y me dijo, eso me decía mi mamá cuando venía el es, y me iba a guardar en el bote de basura para que no me viera. Y yo dije, esto es como algo de Dios, algo del destino, y tengo que hacer un libro sobre ella. Entonces le entrevisté muchas cosas, no se acuerda, son muchos los recuerdos a través de su mamá, por ejemplo. Su mamá fue una gran pianista, entre paréntesis, su papá un ingeniero también muy renombrado que muere en el Holocausto. Y también traté de que este libro reflejara no nada más su historia, sino que intenté hablar de lo que es Shoah, Holocausto, a través de las personas que yo he ayudado a hacer su libro. De algún modo soy partera de libros como el de Isaac Hellerstein, que ya murió, un encanto del Señor. Él intituló el libro cuando el sol se avergonzaba. Es terrible, ¿no? Y es su autobiografía. Él pasó por varios campos y tenía una espiritualidad y un amor por la vida que realmente es una enseñanza tras su vida tan terrible. También ayudé a Peter Katz a hacer su libro enciclopédico porque es muy, muy grueso. Tardamos como año y medio en darle forma al libro, que se llama Lech Lecha, la historia de una familia judía. Y también al señor Pekarevich, en paz descanse, le ayudé a hacer un libro con realmente un texto muy interesante, pero yo no sé de dónde sacó tantas fotografías, es más bien un álbum fotográfico con texto. Realmente conocerlos y estar cerca de ellos fue un privilegio, y un privilegio haberlos ayudado a parir, porque ellos también parieron, historias realmente vergonzosas para la humanidad. También tomé de otros libros, de escritores como el señor Gilbert, más bien no es escritor, sino que escribió sus memorias. Entonces aquí fue también no quiero hablar de parche, sino que es como un gran mosaico de historias que reflejan la vida de una niña en medio de cosas muy terribles, innombrables, pero que a la vez hay que nombrar para que no se olviden. Ahora, regresando a ti como escritora, ¿cuál es la temática que más te llama la atención? Bueno, me encanta escribir de brujas. Tengo un libro que se llama Brujas en mi calcetín, que fue realmente un hit. Me lo publicaron en el Estado de México por convocatoria. Escribo mucho del mar, me encanta también todo lo que es el mar, la luna. Me encanta también escribir biografías. Tengo una biografía de Frida Kahlo para niños, que se llama Frida para ti, y otro libro que está en camino sobre un gran escritor, que no digo su nombre, pero espero que pronto salga. Es un escritor latinoamericano muy, muy importante. Y así también lo que he hecho es cultura, o sea, periodismo cultural. He trabajado en varios foros, en el Universal, en Excelsior, más en el Universal, en que otros en revistas, por ejemplo, me publicó Nexos, una traducción de Bashevi Singer, porque ¿qué es lo que yo hago? También soy traductora. Me encanta traducir, es como una gimnasia mental. Entonces he traducido del yiddish al español, del inglés al español. Tengo 2 libros en Conaculta, fueron traducidos del inglés al castellano,
que se llama Mazli Shli Mazli, o La leche de la leona, y el otro, El arrevesado emperador de China, ambos de Bashevis Singer, un autor sobre el que hice mi tesis de doctorado hace un par de años. Y aparte, ¿haces poesía? ¿Qué tipo de estilo usas para...? Mira, según los críticos, estoy en el posmodernismo. ¿Qué es eso? Es retomar temas y personajes de tiempos idos y les doy un nuevo aire. Por ejemplo, tengo un libro que se llama Hijas de la Rueca, donde hablo de Eva platicando con Penélope, o por ejemplo tengo a Frida, que es una de mis preferidas por su vida tan terrible pero a la vez alentadora. Tengo también sobre Santa María Egipciaca, y esos temas los tomo porque estudié literatura medieval española. Entonces, como son personajes que me encantaron, los retomé para ese libro que se llama Hijas de la Rueca, que es un símbolo muy femenino, la rueca, porque hay mujeres que están muy cerca de la rueca y hay otras que están muy lejos de la rueca, pero siempre con la rueca presente. También escribo e investigo mucho sobre Sor Juana, es otro de mis personajes favoritas. Acabo de hacer un libro que espero que salga pronto sobre su persona y sobre su obra para adolescentes, para niños, porque lo que yo quiero es entregar esos temas que a mí me encantan a las jovencitas, a las niñas, ¿no? ¿Y cuáles son los temas? Bueno, los cuentos de hadas, tengo de Caperuzas Cotidianas, que es un libro que también me ha dado muchas satisfacciones, que donde me pongo con ese libro, en España se volvieron locos con ese libro, y es un libro que gusta muchísimo y que habla sobre mi abuela, y habla sobre mis hijas, y habla sobre mil cosas, pero actualizando el cuento. Mis hijas son Caperuza, yo soy Caperuza, y a veces soy lobo, porque depende de las circunstancias. A veces me tengo que vestir de lobo, hay veces las caperuzas que les impongo a mis hijas no les parecen. O sea, es hablar de madre, hija, abuela, a través de una historia de perro, ¿no? Entonces me divierto muchísimo retomando los cuentos infantiles, a las que les doy otro aire, y también les doy otro aire a las historias bíblicas. Tengo un libro que me gusta mucho, que fue ilustrado por Marca Chapa, que se llama Entre la piel de una manzana. Incluso una amiga escultora me hizo una manzana así enorme, enorme, se inspiró, yo no le pedí, se inspiró en ese poemario. Y así tengo varias esculturas que han nacido de mi obra. De Eva, que es una chava muy mundana, vestida con jeans. Si quieres luego te enseño. O sea que yo no me aburro, o traduzco, o escribo poesía, o investigo para alguna biografía. El problema hay veces es tocar puertas y que te las abran. No me quejo, tengo un currículum bastante grande, pero yo sigo creando. Muchas veces no les gustan tus cosas en la editorial, pero la idea es ser honesto y pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no les gustó? Y ser un poco rigurosa y decir, ok, tienen razón, y si no tienen razón se las doy, voy a retrabajar el texto. Pero te repito, yo la verdad me encanta lo que hago, me fascina, soy escritora de noche y de día, tengo sueños que tienen que ver con literatura, me levanto y luego a leer los periódicos y a ver qué extraigo de los mismos, porque tengo, bueno, no es mía, pero trabajo en un site que se llama La Cometa,
que es sobre cultura infantil. O sea, a mí me toca escribir una sección que se llama Aquí nos tocó leer, que es sobre las novedades en México y en el mundo sobre literatura y cultura infantil. Entonces, pues de ahí saco las novedades. Entonces, desde que me levanto hasta que me acuesto, y si ya hay veces digo, yo ya no puedo, es que ya de veras ya me cansé, dejo la computadora y se la dejo a mi marido para que él esté un rato, pero realmente creo que nací escritora, nací poeta, tuve que formarme, tuve que trabajar mucho, sigo trabajando y retrabajando textos, porque de eso se trata, de ser honesto y pensar que no tienes la Biblia y que hay que seguir, pase lo que pase. Muy bien. ¿Y qué opinas de la lectura? ¿Cómo ves la lectura en México? Mira, se hacen muchos esfuerzos a nivel individual. Yo formo parte, aunque últimamente no nos hemos reunido, de un grupo que se llama AMPLAC, que es sobre la promoción de la lectura en la República y sobre todo en la capital. Y te das cuenta que hay muchísimos promotores de la lectura que están haciendo labor, muchas veces con apoyo y muchas veces sin apoyo. Y que te sorprendes de las maravillas. Un día tienen una bebeteca, otro día tienen un bebemóvil, luego tienen un burro literario, ¿no? Que van con el burro cargando los libros, o que tienen talleres de literatura donde realmente les pagan un peso, no les pagan, pero entregan su vida. Gente que cree en el libro y en la formación de lectores, pero no como adorno, sino como parte de la levadura con la que los niños tienen que crecer. Yo escribo para bebés también y escribo para las mamás. Tengo un libro que ojalá salga pronto, que se llama Pa' mamá que está contenta, que tiene que ver con las expectativas de mamá, papá, abuela, si va a ser niño, si va a ser niña, si va a ser bailarina, si va a ser futbolista. Entonces, pues hay un mundo enorme que abarca la literatura. Entonces yo digo que muchos dicen, no, es que en México no se lee, es que no sabemos. Hay hormiguitas que están trabajando de manera, como lo repito, de manera individual o en grupo, a veces con apoyo, a veces sin apoyo, pero ahí siguen trabajando a favor de los niños, porque sabes que realmente la literatura debe estar en la canasta básica. Igual que hay una canasta donde hay arroz y hay frijol y yo que sé, pasta o lo que sea, debe de haber un libro que acompañe al niño desde que nació. Yo tengo otro libro que es decir, me lo publicaron y ya me lo volvieron a publicar, va en la 3ª edición. Me publica OCEAPE en el Estado de México y se llama Globos, Gallinas, Botones. Entonces es un libro que a mí me gusta y que ha gustado mucho, la verdad, porque acompaña al niño desde que nace hasta que va a la escuela. En partes es un álbum de fotografías. Por ejemplo, si hablo del primer día en la escuela, entonces hay un hueco para que la mamá o el niño coloquen su fotografía. Y empieza desde que el niño es bebé y es mi primer arrullo, mi primer biberón, mi primer regalo, mi primera salida, mi primer poema corto, mi primer poema largo, mi primera concatenación, mi primer colmo, primer poema. O sea, yo lo que traté de dar a los niños es literatura como levadura, ¿no? O sea, yo verso. Es una manera de que los niños vean muy natural la palabra concatenación, o acertijo, o colmo, o adivinanza. Van a ir creciendo con teoría literaria. Y esa teoría literaria no les va a ser ajeno.
¿no? Entonces, pues eso es parte de lo que yo hago y sí creo muchísimo que hay mucha gente que está trabajando en la literatura infantil, escritores, ilustradores de primera que han ganado premios nacionales e internacionales. Lo que pasa es que les falta difusión. Y eso es lo que yo he tratado de hacer cuando trabajé unos 7 años con el maestro Taibo en periodismo cultural. Entonces yo, bueno, le di vuelo a la hilacha y ahí están, es material que yo sigo usando y que sigo enviando. Por ejemplo, a Estados Unidos hay una revista virtual, Cuatro Gatos. Entonces, cuando les falta material acerca de A, B o C, entonces Becky se los manda, o ya sea por computadora o físicamente. Porque pues yo estoy aquí para servir, ¿no?